estar aquí nuevamente. Esta vez les voy a dar un tema que no estaba publicado hasta hace unas semanas. Y vamos a revisar como data nueva algunas cosas que emiten las recomendaciones los expertos de los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias en México y cosas que también se han actualizado a nivel internacional sobre cómo se deben de ir de alta hospitalaria los pacientes con EPOC. Nada más denme un segundito, encontrar mi cursor. Y bueno, sé que hoy tenemos muchos estudiantes de medicina. ¿De qué semestre son? Quinto. ¿Ya van a ver pacientes? Sí, ya. Ok. Bueno, puede ser que vaya a haber muchas cosas que no entiendan. Es normal, es esperado, todavía no tienen experiencia clínica. Sientan la confianza de preguntar si algo no entienden. Para eso estamos aquí, para aprender, ¿sale? Puede ser que vayan a haber cosas bien avanzadas y van a haber cosas de estadística, pero ahora van a tener sentido porque llevan bioestadística y metodología de la investigación. ¿Ok? Para eso sirve. Muy bien, entonces vamos a ver este protocolo y vamos a revisar como un par de casos clínicos, a ver si vamos a ver. Pues se desconfiguró. Bueno, hablar de esto, de este tema, vamos a revisar un poquito de aspectos epidemiológicos en México. Algo importante que tenemos que recordar es que es una exacerbación de EPOC. Si no han llevado neumo, apenas van a aprender, ya van a ir así como con un aspecto muy superficial después de esta sesión. Y les puse un par de casos clínicos para que vean cómo evolucionan los pacientes y cómo le tenemos que hacer para egresarlos, que es lo que recién se acaba de publicar hace unas semanas. Y algunos mensajes para casa. Ok, hablando de esto, cuidado, que aquí queremos ser bien esto. Ahí ya se ve, no, ya puede. Sí, hablar de prevalencia, recuerden que es cuántos casos tenemos de EPOC en México. Sabemos que a nivel global, EPOC es nuestra tercera causa de mortalidad, es una enfermedad que tenemos cerca de 400 millones de personas con EPOC. La estadística no ha cambiado. Incluso el reporte Gold no cambió nada en la estadística de eso, sigue más o menos siendo el mismo promedio de personas. Y se ha visto que tiene que ver incluso con el ingreso socioeconómico de los pacientes, y este fue un estudio publicado hace unos 3 añitos en Lancet sobre enfermedades respiratorias, y se ve que, por ejemplo, en América tenemos un 13.2% de pacientes que tienen EPOC. Pero esto está infraestimado porque México no tenemos mucha estadística y ahorita les voy a empezar a explicar un poquillo lo que sabemos. Entonces, hay países como en África, como Europa, Estados Unidos, Canadá, donde sus prevalencias son más altas. Pero que sea la prevalencia más alta, por ejemplo, en otros países no quiere decir que aquí en México no sea así de alta, sino que no hay suficiente de evidencia donde nos hable de cómo están. Hasta ahorita existe una prevalencia estimada justo de 13.2%. Está asociado al tabaquismo en 9 millones y se estima que la población mexicana con EPOC es de 16.5 millones de personas, hasta lo que está estimado, según este estudio publicado en 2022. ¿Y qué dice el INEGI? En el INEGI reportan esta gráfica o estos datos de las principales enfermedades a nivel nacional o nuestras primeras causas de muerte. Y tenemos nuestro top 3, que son enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos, tanto para hombres como para mujeres. Y en nuestro 9º lugar tenemos al EPOC, es la causa 9 en hombres y la causa 7 en mujeres. O sea, ¿por qué las mujeres se están muriendo más de EPOC? Y algo importante es que en México es la sexta causa de mortalidad en personas mayores de 65 años, según lo que ha reportado el INEGI. Esperemos que a ver cómo cambia esta estadística, como a mediados de agosto, que es cuando publican estos cambios. Ahora sí, algo importante es que es una exacerbación. ¿La habían escuchado antes? Exacerbaciones de asma, exacerbaciones de EPOC. Ok, entonces una exacerbación es cuando un paciente tiene un aumento en los síntomas de la EPOC, que es tos productiva y disnea, o esta sensación de falta de aire. Y tenemos que diferenciarla de una enfermedad muy prevalente en México que se llama insuficiencia cardíaca. Por aquí tenemos un cardiólogo pediatra, pero
Los que son carnes de adultos se darán cuenta que es muy común en México. Entonces, muchos pacientes con EPOC siempre experimentan una exacerbación y no están exentos de ellos. En algún momento de su vida van a exacerbarse porque tuvieron exposición a humo de contaminantes, porque no se vacunaron, les tienen miedo a las vacunas, pero estos pacientes o dejan de tomarse sus medicamentos. Y algo que es interesante es que en diversos estudios ya se ha visto que a 3, 4 o 1 año se ha visto que incrementa la prevalencia de pacientes que han tenido exacerbaciones. El estudio Eclipse es el que es más largo, donde han encontrado tanto en el Uplift y en el Eclipse a 3 y 4 años la más alta prevalencia de exacerbaciones, sobre todo estudios prospectivos, lo van a ver para hacia adelante. ¿Y qué pasa? Muy comúnmente es que los pacientes pues no saben qué es una exacerbación, y la segunda es que a pesar de que sí sepan que se agudizaron sus síntomas, lo hospitalizaron, pues ellos no dicen que los llegaron a hospitalizar. Les preguntamos en la historia clínica, ¿y usted lo han llevado a urgencias porque estos síntomas le hayan aumentado? Y el paciente dice, no. ¿Lo han hospitalizado? No. Y resulta que ven, cuando están en los hospitales, en el IMSS o en los civiles o en las instituciones, donde ven todo el expediente clínico y dicen, sí, estuvo hospitalizado por una exacerbación de EPOC, que lo intubaron, etcétera, etcétera, y el paciente no sabía. Entonces, muchos de estos no se reportan, y esto pasa en Europa, en Canadá, en China, Estados Unidos, y es una alta prevalencia de que exacerbaciones no están informadas. O sea, en Europa, que son países del primer mundo, el 78% de los pacientes dicen que nunca tuvo una exacerbación, pero sí la tuvo. Y algo interesante es que, a pesar de que el paciente nunca haya tenido alguna, porque ha sido bien cuidado, etcétera, son susceptibles de ellas. Es decir, los pacientes tienen mayor riesgo de tener una exacerbación. Alguien que ya tuvo, obviamente, pero alguien que no ha tenido también tiene su riesgo de agudizarse en algún momento de su vida. Entonces, pueden ser graves, o pueden ser moderadas, o pueden ser leves. Y justo esto que les menciono es que GOLD sigue definiendo de la misma manera. GOLD se acaba de actualizar. GOLD se actualiza cada año a finales de noviembre, para que ya estén listos ahí en noviembre buscar su reporte GOLD para ver qué cambió nuevo. Y ellos dicen que disnea, tos y expectoración, que empeora en menos de 14 días. Y algo importante que hay que recordar es que cada que estos pacientes tienen una exacerbación, empiezan con los síntomas, como vemos aquí en la grafiquita, se ve muy chiquita, pero esta es la función pulmonar del paciente. Entonces, después de la función pulmonar, empieza con más tos. Y ese típico paciente que siempre tiene tos, pero ahora es más frecuente y despierta todos en casa, o simplemente no puede hacer muchas actividades porque tiene tos o disnea. Empezó con los síntomas y aquí va bien, pero justo aquí tuvo una caída en la función pulmonar, se agudizó, aquí ya fue la exacerbación, nosotros lo atendimos, lo dimos de alta y este paciente ya no recuperó la función pulmonar que tenía acá antes de exacerbarse. De ahí que sea tan importante que el paciente no se exacerbe tan frecuente en el año, o si es posible, que no se exacerbe en un año. ¿Ustedes cuántas veces creen que se exacerba un paciente en promedio en un año? ¿Quién da más? 8. ¿8? ¿Más? ¿Menos? 4. ¿Quién dice más? ¿Menos? ¿En promedio 4? 5. Cada cambio de temporada, o sea, una vez por cada estación. ¿Al menos 4 veces? Sí. 4 que llegan al hospital y otros 4. Así es. Bueno, en promedio se exacerban entre 2 y 4, más las que no sabemos que no están reportadas. Porque pasa mucho que los pacientes llegan a los servicios de urgencia y no saben que eso fue una agudización. O sea, llegó a urgencias porque le faltaba el aire, pues sí o no. Pues sí, me dieron ahí un medicamento para quitarme esa sensación de falta de aire y me mandaron a mi casa. Pero ese momento de saber que llegó a urgencias, lo trataron, lo nebulizaron, le dieron su medicamento broncodilatador y lo mandaron a casa, habla de que esto estaba mal. Y luego después pasaron unos días y luego el paciente, y ahora sí lo hospitaliza. Entonces es bien importante cuestionen que no se vaya a urgencias justo por esto. Entonces sigue siendo como esta secuencia. Entonces es muy importante que sepamos que cuando hay un incremento en los síntomas hablamos de que hay una exacerbación, pero
vio que existe una relación de eventos cardiovasculares, que fue una de las pláticas que les di para los que no estuvieron. Existe una asociación directa entre los eventos cardiovasculares y los pacientes que se exacerban. Si hoy tenemos un paciente que se hospitalizó por una exacerbación moderada o grave, hay unos estudios que ahorita les voy a presentar donde habla que estos pacientes tienen eventos cardiovasculares en periodos muy cortitos de tiempo después de la exacerbación. Y entonces, imagínense que lo sacamos, le damos su tratamiento y luego se vuelve a exacerbar, deja de tomarse el medicamento, el inhalador porque se siente bien, y así la llevamos. Y entonces estos pacientes, entre más exacerbaciones tengan por año, pues incrementa su mortalidad, es decir, tienen muertes más prematuras. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Como bajar esta estadística, ¿no? ¿Se acuerdan que éramos la causa 9 o somos la causa 9 en EPOC? Entonces, esta estadística tiene que ya no ser la causa 9, debe ser la causa 15, 20 o 30, la que no sean las primeras causas de mortalidad, junto con los eventos cardiovasculares, que ahí sí es nuestra primera causa de mortalidad en México. Y justo esto es que cuando el paciente tuvo su primera exacerbación grave, imagínense que fue acá, existen unos estudios donde dice cuánto tiempo ha pasado en años para saber que este paciente que tuvo su exacerbación grave pues va a vivir o va a tener su sobrevida. Y se ha visto que la mitad de estos pacientes viven en promedio 3.6 años después de su primera exacerbación. O sea que les acortas casi 4 años de su promedio de vida, su esperanza de vida también. Y esto con exacerbaciones graves, pero también incrementa la mortalidad del 80% cuando tienen al menos 2 exacerbaciones moderadas en un año, y su riesgo cardiovascular incrementa justo por estos pacientes, sobre todo 23%. Pero ahorita vamos a ver otros datos que están más preocupantes. Entonces, ¿qué tan frecuente debe de ser? Aquí hay estudios donde hablan que el tiempo entre una exacerbación y otra debe de ser mucho más separado, y que no deben de ser 1, 2, 3 o 4 al año, que debe ser al menos, pues le va a pasar quizás alguna vez, pero si podemos lograrlo, que no tenga ninguna exacerbación en un año. Y uno de los estudios más importantes que salió el año pasado, que se llama el estudio EXACO-CV o cardiovascular, donde fue un estudio multicéntrico en países del primer mundo. Lo que hicieron fue evaluar pacientes de EPOC con exacerbaciones desde Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Alemania, entre otros países, incluso Japón y China. Y lo que hicieron fue determinar cómo les iba a estos pacientes después de que tuvieron su exacerbación, de qué se morían y cuánto tiempo pasaba desde la exacerbación a su primer evento cardiovascular. Y ahorita vamos a ver los datos. Pero en promedio pasó esto. Tuvieron una exacerbación moderada. En la primera semana después de la exacerbación, tenían 2.5 veces más de riesgo de tener un evento cardiovascular mayor. ¿Saben cuáles son los eventos cardiovasculares mayores? Zika, infartos, eventos cerebrovasculares, y el tercero son arritmias, principalmente fibrilación auricular, y la más grande y la más grave, morir. Entonces, esos 4 son los principales. Pueden tener tromboembolia pulmonar o pueden tener otros factores, pero este riesgo persiste 6 meses después de la exacerbación, y cuando la exacerbación era grave, en la primera semana su riesgo incrementaba 20 veces de justo tener estos eventos cardiovasculares mayores. Y el riesgo de tener un evento cardiovascular mayor persistía durante un año. ¿Qué va a pasar aquí si este paciente tuvo una exacerbación grave, imagínense, en enero, luego viene el tepabril, se va al fiestón y todo, sigue fumando, está expuesto, que porque la fiesta, quizás llega al hospital otra vez y tuvo otra exacerbación de este tipo? Pero ahora ya no llegó solamente exacerbado del EPOC, sino ahora llegó con un infarto. ¿Por qué? Porque ya está dentro de este periodo de su riesgo cardiovascular y su riesgo de fallecer, justo por esto. Escríbame. ¿Sí? Y luego vienen estas gráficas, ¿las habían visto antes? Se llaman curvas de Kaplan y Meier, ¿no? Bueno, ahí va. Entonces, su primera vez con una curva de Kaplan y Meier. Esta parte inferior habla sobre el tiempo en meses, y acá hablan sobre las probabilidades como en un porcentaje de sobrevivir. Estas curvas hablan para supervivencia, tasa de exacerbaciones, por ejemplo,
o para evaluar la respuesta al tratamiento, o medir hospitalización, mortalidad, etc. Entonces, en un estudio que fue presentado hace unos años, muchos años, se vio que, por ejemplo, el grupo A, el grupo B, el grupo C, sin exacerbación, contenían en promedio 2 exacerbaciones y en promedio más de 3. Se veía que los pacientes que tenían más de 3 exacerbaciones tenían mucho mayor mortalidad que los que habían tenido o no habían estado con exacerbaciones, y sí había una diferencia significativa entre un grupo y otro, es decir, a mayores exacerbaciones, mayor mortalidad, pero la diferencia pues es mucho más grande. Obviamente se ve aquí la curva como va hacia abajo y vemos que estos pacientes pueden fallecer con esto, justo esta estadística que les decía, en un promedio de 4 años. Ahora, COL se actualiza cada año. Cambios importantes, este de aquí. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? A un paciente de manera inicial siempre le vamos a dejar un tratamiento que se llaman broncodilatadores. Recordemos, los broncodilatadores hay 2 mecanismos de acción, que son inhibidores del receptor de muscarina tipo 3, que se llaman antimuscarínicos, y los inhibidores o los agonistas del receptor beta 2 adrenérgico. Y tenemos ejemplos, ¿se acuerdan de alguno? Los que terminan en terol, ¿cuáles son? Formoterol, muy bien. Y los que son antimuscarínicos, los del nombre raro. Glicopirronio acá, otro. Tiotropio, también infratropio, pero es una acción corta. Umeclidinio. Ok, ahí como a recordar, hay de acción corta y de acción larga. Los que se usan para tratamientos en el POC cuando están en el tratamiento estable son de acción larga. ¿Por qué? ¿Por qué usaríamos uno de acción larga? Porque queremos que los pacientes tengan pues un control de los síntomas durante el día, que no estén utilizando tantas veces un medicamento y que tengan mejor apego y adherencia terapéutica, que es algo que van a empezar a ver ya cuando estén en su práctica clínica. Entonces, mejor adherencia terapéutica. Entonces, la guía dice, o estas recomendaciones dicen, que podemos dejar un solo broncodilatador, ya sea de un grupo farmacológico del otro, o combinarlos para hacer sinergia y tener un mejor control de la disnea, que es lo que vuelve más discapacitante al paciente. Imagínense que no puede caminar, o no puede llegar al templo, o ir a misa, o ir a las tortillas, o no puede subir esas famosas subidas de acá de Tepa. Entonces, eso es importante para saber si tiene disnea o no. Y luego tenemos el paciente o el grupo de pacientes que son exacerbadores. Es decir, pacientes que a lo mejor ya estaban con uno de estos tratamientos porque lo teníamos de mantenimiento, pero que ya caen en este grupo de exacerbadores y que ya traen eosinófilos en sangre más de 300 con un incremento en los síntomas, y pacientes que vemos que tenían broncodilatadores duales con eosinofilia y aumento en los síntomas. Estos pacientes van a requerir las famosas triples terapias, que van a ser broncodilatador, otro broncodilatador y un esteroide inhalado. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Qué fue lo nuevo que salió en las GOLD? De un estudio que se publicó en mayo de 2024, es que se aprobó un anticuerpo monoclonal o un medicamento que se llaman biológicos, que se llama dupilumab, en un grupo de pacientes muy particular donde había eosinofilia mayor a 300 y que además de que estaba con una triple terapia y tenían unas terapias adyuvantes, el paciente no mejoraba. Y es un subgrupo del EPOC, o que tiene un proceso inflamatorio que se llama inflamación tipo 2, que es mediada por linfocitos Helper tipo 2. ¿Se recuerdan de esas clases de inmuno? Bueno, esas clases de inmuno sirven también para saber dónde usar ese tipo de fármacos y también saber por qué tenemos que usar un esteroide inhalado. Entonces, a partir de ahí, pues esto es como un parteaguas para otras moléculas y otros pacientes muy particulares, donde podemos ver una respuesta favorable en ellos, y aún así pues son pacientes selectivos. Y de lo que han presentado es que los pacientes que a pesar de que puedan estar con un biológico van a necesitar una triple terapia, o sea, el biológico va a ser una terapia adyuvante. ¿Hasta ahí bien? ¿Qué dice Gold? ¿Qué pasa? Ay, voy a cambiar para no marearlos. ¿Habían escuchado de esta combinación que se llama LABA-ICS o esteroide LABA? ¿Sí? Bueno, estos esteroides LABA los usamos mucho en asma, por ejemplo, en las terapias SMART, donde les dejamos un esteroide inhalado LABA al paciente para que tenga un control de sus síntomas. Eso también se estaba usando antes en EPOC, hace unos 3 años.
Ya hubo un par de estudios donde demostraron que no era superior a usar una triple terapia y mejor recomiendan utilizar una triple terapia porque tiene más beneficio en la reducción de mortalidad. Entonces de ahí que ellos ya no utilizan esas cosas. O sea que dicen, si ya lo tienes así y ya está estable, así déjalo. Pero si ya lo tienes así, está estable y ves que tiene un riesgo cardiovascular elevado, mejor migran a una triple terapia para que el paciente tenga un beneficio de protección cardiovascular. Ahora, un par de casos clínicos pequeñitos. A este sí les voy a pedir que me tome fotos porque son donados por uno de nuestros médicos speakers de la industria. Y bueno, este es uno de sus pacientes y sí me dijo así como, preséntales, este es muy particular. Bueno, ella es Ana, de 77 años, tiene como antecedentes ser fumadora, tiene diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica, hipercolesterolemia, tiene insuficiencia cardíaca con una fiebre hiperservada y tiene POC y además tiene gonartrosis. Y su motivo de consulta es que tiene disnea de medianos esfuerzos. ¿Se acuerdan cuál es esa disnea? De la clasificación de la New York Heart. Pero eso solo es para insuficiencia cardíaca. New York Heart es insuficiencia cardíaca. Tiene insuficiencia cardíaca con fiebre hiperservada. Entonces tiene disnea de medianos esfuerzos, o sea que tiene que caminar 3, 4 cuadras, se cansa, ¿ok? Y luego hay una escala que se llama Medical Research Council modificado, que es muy parecido a esta escalita de la New York Heart, que exactamente evaluamos lo mismo, pero esta aplica para los pacientes con EPOC, ¿sabes? Y se evalúa lo mismo. Este está en 2 y pues ya vimos que este también pues va a estar en 2. Y dice que no tiene exacerbaciones previas. Le pedimos sus antecedentes y pues qué toma de medicamentos. Utiliza un ISGLT2, dapaglifosina con metformina porque tiene insuficiencia cardíaca y diabetes, y está con 10 miligramos y 1 gramo de metformina, una estatina con ezetimiba, que también son de esos grupos de medicamentos que son hipolipemiantes. Utiliza telmisartán y hidroclorotiazida con análisis estándar, felodipino, o sea tiene 3 medicamentos para hipertensión. Utiliza citalopram, utiliza etoricoxib, 90 miligramos, y está con calcio y vitamina D como tratamiento farmacológico. La primera pregunta es que inició su tratamiento para EPOC en 2022, y aquí le dejaron tiotropio, 18 microgramos cada 24 horas, y una terapia dual de rescate con ipatropio y fenoterol cuando la paciente lo necesita. O sea, este es de corta acción, este es de larga acción, ¿ok? Son antimuscarínicos. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿se acuerdan cómo se clasifican los pacientes del grupo ABE de GOLD? Grupo A, un broncodilatador. Grupo B, 2 broncodilatadores. Grupo E, triple terapia. ¿Sabes? Esteroide, 2 broncodilatadores. Entonces le pedimos una espirometría y tiene una relación P1-PBC, y aquí queríamos saber cómo estaba su función pulmonar, y está en .62, de acuerdo a la clasificación de GOLD, ¿en cuál está? Leve, moderada, grave, muy grave. Moderada. ¿Es un GOLD? 2. Muy bien. Eso, ya están hechos. Entonces, tiene un GOLD 2 y está con un MRCD2 y tiotropio y ipatropio fenoterol de rescate. ¿Cómo ha evolucionado su enfermedad desde 2022? Aquí va. Su MRC es de 2 y su CAT es de 16. Está en el grupo A, B, E. ¿Cuál estaba? B, muy bien. Aquí le hicieron el diagnóstico, le iniciaron el medicamento, no se lo han modificado, de 2022. A los 4 o 5 meses lo volvieron a revisar, estaba MRCD2, CAT bajó un poquito a 14, pero sigue siendo grupo B, y los eosinófilos ya están en 0. Sigue con el mismo medicamento. Igual, para junio de 2023, aquí alguien ya le cambió el medicamento. Utilizamos indacaterol glicopirronio, que aquí ¿qué es? LABA y LAMA. Sigue en el grupo B. Y le dejaron igual hipatropio fenoterol de rescate, eosinófilos de 160, ojo aquí, CAT igualito, MRC igualito. La vieron otra vez en diciembre y aquí le cambiaron el medicamento. Su MRC ya es de 3. ¿Qué pasó aquí? Tiene más disnea. Su CAT, su percepción de síntomas, es de 16.
¿Qué pasó? Y sus eosinófilos están aumentando a 180. Y le dejaron tiotropio, budesonida formoterol, es decir, un lava ICS para el 2023, y ipatropio fenoterol de rescate. ¿Qué tiene aquí? Una triple ¿qué? Una triple terapia abierta. Muy bien. Alguien inició una triple terapia. Muy bien. ¿No hizo mal? Estuvo bien. Sigue con su disnea 3 para octubre de 2024, o sea que casi un año después. Y el CAR es de 17, está un MRC de 3, sigue mucha disnea, muchos síntomas, y sus eosinófilos bajaron pues 10 células por microlitro. Y aquí a este paciente ya le utilizaron budesonida, glucoperonil formoterol, le dejaron una dosis de 2 inhalaciones al día y su medicamento de rescate con ipatropio fenoterol. ¿Qué pasó aquí en estos cambios? Porque no llegaban a tener control en los síntomas y aquí empezó un aumento de la disnea. ¿Tuvo una exacerbación? Probablemente aquí estaba exacerbándose. Y aquí le dejaron una triple terapia abierta porque antes todavía no estaba esta triple cerrada. ¿Y qué fue lo que hizo este médico tratante? Pues inició su triple terapia cerrada y para este mismo, a las semanas lo vio como a las 3 semanas, aquí es 11, lo vio el mes, más o menos. Y aquí su MRC ya fue de 1, su CAT bajó de 17 a 12 y los eosinófilos se mantuvieron igual. Le dejaron el mismo tratamiento porque ¿qué cambió aquí en su respuesta terapéutica? ¿Qué nos interesaba controlar? La disnea y la tos, la percepción de síntomas, y bajamos los eosinófilos se mantuvieron. Entonces hay que ver cómo sale su paciente la siguiente visita. Creo que le toca ya hace unas semanas, ya me han platicado este caso, entonces está interesante. Entonces algo importante es saber que uno de los síntomas principales que presentan los pacientes con EPOC es esa dificultad respiratoria. Se asociaba mucho al riesgo de exacerbaciones y si se acuerdan, en la quinta visita que tuvo, pues tenía un aumento en la disnea. Le dejaron una triple terapia abierta y esto es importante porque de acuerdo al MRC que tenga el paciente, pues tiene mucho más riesgo de exacerbarse durante un año. Entonces aparentemente ahorita está muy estable. Y algo que se ha estudiado es que si existe mejor función pulmonar entre sí son, les dije ahorita, hay unas triples terapias que son abiertas y triples terapias cerradas. Triples terapias abiertas es cuando yo hago lo que tengo, o sea, le doy sí una triple terapia con lo que tengo disponible de dispositivos y le doy 2 dispositivos. Y triples terapias cerradas son las 3 sustancias activas en un solo dispositivo. ¿Qué mejora? Pues se ha visto que mejora mucho más el control de las exacerbaciones, mejora mucho más la función pulmonar. Y se ha visto que la diferencia es más significativa en los pacientes que tienen triples terapias cerradas que triples abiertas. Y esto es importante sobre todo para los que son de acceso en las instituciones públicas, porque si seguimos teniendo triples terapias abiertas, vamos a tener más pacientes hospitalizados por EPOC exacerbados. ¿Por qué? Porque se les olvida ponerse el inhalador. Y algo que se ha visto, siempre vemos en los estudios in silico, sobre todo cómo les va con las triples terapias cerradas. Existe esta formulación que es bude glucoperonil formoterol, que es la que le dejaron a la paciente, donde muestra mayores depósitos pulmonares. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Imagínense que yo, Lupita, farmacóloga, quiero diseñar un medicamento para la EPOC y quiero evaluar si este medicamento que yo estoy utilizando se distribuye de forma adecuada en los pacientes o en el pulmón de los pacientes. ¿Qué hago? Simulo unos pulmones en 3D, le administro el medicamento, le pongo como un material luminizante, lo metemos a hacer como unas tomografías y vamos viendo cómo se comporta cada fase del medicamento, es decir, cómo se comportan las 3 juntas. Luego voy a evaluar cómo está el glicopirronio, luego voy a comparar cómo está la bude y luego cómo está el formoterol. Y aquí lo comparan con otro de los medicamentos o otra terapia activa que es administrada también, bueno, esta es presurizado y este es polvo seco, y vemos cómo existe una mayor depósito pulmonar en los que son presurizados de esta triple terapia que es de bude, glucoperonil, formoterol. Entonces se ve que es 2 veces mayor una presurizada o esta presurizada versus a la que es de polvo seco, y que el componente incluso del esteroide es un poquito más rápido para la vía pequeña
4 veces más que la que tenía, por ejemplo, fluticasona solita. Entonces es muy importante este tipo de estudios para saber cómo se comporta, que no los podemos medir de forma pues tan in vivo, pues en el paciente, pero porque también no es tan éticamente correcto, pero lo podemos simular, y ahora con inteligencia artificial va a haber otras cosas más chidas. Segundo caso. A ver, esta es Margarita, 63 años, también fumadora, aquí ya tiene hipotiroidismo, diabetes, hipercolesterolemia, EPOC y depresión. Tiene tos con expectoración, su MRC es de 1, no han tenido exacerbaciones. Y, ay, me cambió. ¿Qué medicamentos toma? Metformina, 1700 miligramos, o sea, una pastilla y media, un poquito más. Ezetimiba, simvastatina, 10 y 20, citalopram y levotiroxina, 100 microgramos a la semana. Le hicimos un espiro, su espiro fue con una relación que uno fue ser 0.58. ¿Cómo está en qué gol está esta paciente? Gol 1, 2, 3, 4. 2, 3. Así aparecen los 80, más de 80, 1. Entre 50 y 80, 2. Menos de 50, 3 y menos de 30, 4. Así, facilito. Ya están hechos para emocionar. Luego, le iniciaron su tratamiento para EPOC en el 2021 y le dijeron tiotropio 18 microgramos cada 24 horas porque es un antimuscarínico una vez al día. Y le vamos a dejar bicotropio fenoterol de rescate. ¿Cuántas veces lo usaba? ¿Quién sabe? Pero aquí tiotropio. ¿Cómo evolucionó su enfermedad? Iniciamos aquí con una MRC de 1, CAT de 12 y eosinófilo de 50. Aparentemente estaba bien, indicado una monoterapia. Su gol era 2, pero podría responder a una monoterapia. Tuvo cambio en la expectoración desde su diagnóstico en 2021 entre 3 y 4 meses después. El MRC de 3 aumentó, es decir, de 1 a 3 aumentó ¿qué? La disnea. El CAT está en lo doble casi, 28, y tiene 70 eosinófilos. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Cambió la expectoración. Y pues le pidieron aquí, esto fue evaluada en julio 2023 y la siguiente evaluación fue en noviembre 2023. Aquí le dejaron tiotropio, bilateral fluticasona y patropio fenoterol de rescate y vimos que bajó el MRC, mejoró la disnea, mejoraron los síntomas, pero los eosinófilos están aumentando ligeramente. Algo está pasando acá. Volvió a cambiar la expectoración en 1 o 2 meses y tuvimos acá, otra vez, su MRC de 3. El CAT se fue a lo doble, los eosinófilos aumentaron. ¿Qué le está pasando aquí? ¿De qué estamos hablando hoy? Exacerbaciones. Ahí. Ahora aquí, esta la vieron en septiembre de 2024 y luego la volvieron a ver en diciembre, a los 3 meses. Su MRC de 3 bajó otra vez a 1, su CAT de 13 y de 80 a 75. Por a esta paciente le iniciaron desde su visita de septiembre, le iniciaron BUD de glipirol formoterol. La dosis 2 veces al día y dejaron su lava-lama de rescate. Sama y Saba, perdón, de rescate. Ahora, ¿qué es importante aquí? Cambio de expectoración, aumento y disminución de la disnea. Y lo importante aquí es que si vemos la disnea se vuelve a asociar a mayores exacerbaciones y la tos productiva frecuente es un indicador de riesgo de que se exacerbe y de eventos mayores a respiratorios. Y lo que se ha visto en algunos estudios es que cuando aumenta la tos productiva frecuente después de la primera exacerbación, versus a los que no tienen tos o tienen tos seca, incrementa 2 veces más su riesgo, y aquí vemos estas asociaciones. Para acá es positivo, para acá es negativo. Entonces aquí vemos que va viéndose hacia esta tendencia que es más positivo 2 veces el promedio de los off-radio, y cuando estos pacientes tienen tos productiva, ¿saben qué? Se va a exacerbar. Entonces, ¿qué decisión debió tomar su médico tratante desde que vio este cambio en la tos productiva? Quizás dejarle una triple terapia. Aunque hicieron la prueba, doble terapia, y respondió bien, pero si volvió a tener, así como justo lo hizo, si volvió a tener un aumento en la tos productiva, la decisión estuvo correcta de iniciarle una triple terapia. ¿Por qué? Porque ya está en esta frecuencia de exacerbación. Entonces, hay un estudio que se llama Novelty, que salió como en 2023,
donde se estudió cómo estaba asociada esta tos productiva frecuente, sobre todo en los pacientes con EPOC, y se vio que estos pacientes tenían un incremento en el riesgo de 39% de desarrollar una exacerbación. Ahora sí, ¿qué hubiera pasado si estos pacientes las hospitalizáramos? La guía nacional, la guía mexicana de EPOC, que se publicó hace un mes en Medigraphic, la pueden acceder. Si buscan guía mexicana de EPOC 2025, está el acceso gratuito, la pueden consultar y tener en su teléfono, tablet, computadora, lo que sea, empresa, lo que necesiten. Y esta guía de EPOC fue hecha por expertos neumólogos nacionales del INER, de muchos hospitales en México, y lo que ellos recomiendan es que si tenemos pacientes que se están hospitalizando de forma continua por una exacerbación, le tratamos la exacerbación con esteroides inhalados, muchas veces esteroides orales. Si la exacerbación fue asociada por una infección bacteriana, hay que darle el tratamiento. Pero ¿qué pasa con el paciente? Pues lo dejan igual con el tratamiento que tenía o le tienen que cambiar el tratamiento. ¿Qué harían ustedes? ¿Se lo dejan igual como llegó antes? Pues no. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando de que esta paciente no tenía un control adecuado. Hay que utilizarle una terapia. Lo más importante es que cuando los pacientes están hospitalizados, siempre los tenemos con medicamentos de rescate y los tenemos con administraciones entre 4 y 6 horas, sobre todo los broncodilatadores de acción corta, más terapias inhaladas, lo que necesita el paciente, o esteroides en dosis más altas. Y algo importante es que esos pacientes tienen vías intravenosas y siempre es importante saber que ya se está más estabilizada la enfermedad, que no tiene tanta disnea, ya no necesita medicamentos intravenosos en las últimas 24 horas, que es el criterio para ya ir pensando, lo voy a preparar para ya darlo de alta. Broncodilatadores inhalados, todos los que tengan de acción corta ya se tienen que espaciar, y de ser necesario, cuando tiene el paciente oxígeno suplementario, que ya lo estemos destetando del oxígeno, o si el paciente ya requería oxígeno en su casa, pues que ya haya llegado como a los requerimientos de este paciente justo hasta antes de hospitalizarse. Entonces, importante saber si el paciente utilizaba oxígeno a ratitos o si ya lo tenía todo el tiempo. Que el paciente sea completamente capaz de deambular de forma independiente y segura, que pueda comer y dormir sin que le falte el aire. ¿Habían pensado en que comer hacía que les faltara el aire? Ok. Luego, familiares y cuidadores deben estar o de haber entendido el plan de manejo farmacológico del paciente, entender qué fue lo que le pasó a su paciente, estar muy conscientes y educados de la enfermedad, porque si esto le vuelve a pasar al paciente, el desenlace puede ser fatal. Entonces, importante que ellos también entiendan qué fue lo que pasó, cómo hay que administrarle los medicamentos, y si el paciente es aún suficientemente, cognitivamente suficiente para administrarse el fármaco, pues ellos también tienen que saber cómo se va a usar. ¿Qué arreglos y adecuaciones tiene que tener el paciente para su cuidado domiciliario en casa? Es decir, que si ya el paciente va a requerir oxígeno, que ya le haya llegado su tanquecito de oxígeno, o si no necesita el tanque, pues que tenga su concentrador de oxígeno. Ahora con la pandemia tuvimos unas ventajas aquí porque ya estamos familiarizados de que si necesita oxígeno, que si el oxímetro, que si el inhalador, que cómo hay que cuidarse, que el cubrebocas, etc. Entonces todas estas cosas ya están un poco más familiarizados, algunos de ellos, pero muchos de ellos no. ¿Qué más dijeron? El manejo posthospitalario de la exacerbación grave, sobre todo, que son muchos de los que intubamos, etc., siempre implica cumplir metas del tratamiento y condiciones que debe alcanzar el paciente con la mayor seguridad posible. Es decir, vamos a adaptar el tratamiento para su egreso. Los broncodilatadores de acción corta, los esteroides que van a ser nebulizados o inhalados, son seguros, disminuyen las visitas médicas y los reingresos al hospital, y estos van a ser una medida temporal, porque el objetivo es que el paciente logre estar con sus tratamientos de mantenimiento, o sea, los de larga acción. Y si estos pacientes que ya tenemos de acción corta, siempre tenemos que reemplazarlos en algún momento por una terapia de mantenimiento, o sea, las que son terapias de acción larga. Y algo importantísimo es que se recomienda un periodo de tratamiento con una triple terapia inhalada para iniciarse durante los primeros 30 días, o sea, primer mes, y que este se puede extender hasta 3 meses o 6 meses o ya mucho tiempo, dependiendo, independientemente del esquema previo del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, la última paciente que tenía ya su triple terapia inhalada, no se vacunó, llegó a exacerbarse, la hospitalizaron súper grave porque tuvo COVID, etc. Y esta paciente se tiene que ir con su triple terapia inhalada y ahí se va a quedar, ¿sale? Entonces triple terapia se refiere a esteroide, la bala, ¿sabes? Rehabilitación pulmonar. ¿Aquí hay rehabilitadores pulmonares? ¿Sí? Ok, pues por ahí. Entonces rehabilitación pulmonar temprana, desde que el paciente está en el hospital ya lo tienen que estar rehabilitando, ¿sabes? Siempre y cuando no esté intubado. Pero muchas veces los rehabilitadores en el hospital hacen terapias que se llaman rehabilitación hospitalaria, lo están movilizando, hacen movilización pasiva, para que cuando el paciente ya pueda deambular, pues ya no haya perdido masa muscular y sobre todo sarcopenia. Y en el congreso de Neumo presentaron un cartel de un trabajo de pacientes que tenían sarcopenia y estos pacientes con sarcopenia se estaban hospitalizando por exacerbaciones de EPOC. O sea, la importancia de la masa muscular, incluso para este tipo de enfermedades respiratorias. Como que nos vale la nutrición y nos vale de repente, nos importa lo respiratorio, pero pues necesita músculos respiratorios y inspiratorios también el paciente. Y todo lo cardiovascular. Se recomienda mucho ajustar la terapia inhalada, si tenía terapia dual o triple terapia ya de forma permanente, y revisar y completar todo el esquema de vacunación que tenga el paciente. Muy importante, que aquí ya no se los puse, pero si el paciente es fumador, tiene que dejar de fumar. Hay tratamientos para tabaquismo, usualmente son vigilados en clínicas de tabaquismo, mayormente los puede iniciar medicina interna, los usan mucho Neumo, que son los que vigilan un poco más, incluso los psiquiatras pueden prescribir ese tipo de medicamentos, como bupropión, para estos pacientes. Y algo que está publicado es importante, o sea, no en todos los países hay un protocolo de alta. GOLD ni siquiera lo tiene así estandarizado, de qué tiene que tener el paciente, no. La única guía que existe que tiene un protocolo de alta hospitalaria es una que está en conjunto de Nueva Zelanda y Australia, que se actualiza cada año también, y son los únicos que tienen un protocolo para alta hospitalaria de estos pacientes. O sea, nadie más lo había hecho. Y así un spoiler es que hay un documento que está por publicarse donde hablan con algoritmos, manejo, dosis, etcétera, de todas estas recomendaciones que vienen aquí, pero solamente es de alta hospitalaria. Entonces, no me dejaron hacerles muchos spoilers, pero en general es esto, o sea, ¿cuándo vamos a usar una triple terapia? ¿Cuándo hay que hacer la rehabilitación? Vienen recomendaciones de la rehabilitación para el paciente y todo lo que tenga que ver con esquemas de disminución de tabaquismo o de cese de tabaquismo. Entonces, está por publicarse por ahí, yo creo que sale en estos meses. Para que va a estar también en acceso libre, ya después se los comparto. Entonces, hay unos protocolos que se han publicado como 2023, 2024, donde hablan sobre estos COPD, continuidad de cuidado, seguimiento del paciente en el alta, tratamiento farmacológico y el descontinuo del uso de cigarro o del tabaquismo. Y aquí la idea es que nosotros estemos tachando y incluyendo ese tipo de esquemitas para que nos siga de guía saber cómo está el paciente, con qué lo dejamos de medicamento de rescate, mantenimiento, etcétera, y que eso también nos sirva a tener como una checklist de qué ya logró el paciente para darlo de alta. Pocos, les digo que los únicos que tienen algo así son los de Nueva Zelanda y Australia, que hicieron su guía en conjunto, pero sí se está tratando un poco más de hacer énfasis en estos tratamientos, porque si el paciente no se va con su triple terapia inhalada, el paciente va a regresar en menos de una semana, y no por EPOC, sino por un infarto. GOLD en 2025 en su guía dice que el seguimiento debe ser entre 1 y 4 semanas y mantenerlo entre las 12 y 16 semanas como el seguimiento, sobre todo documentar mucho cómo han cambiado los síntomas, cómo está usando el medicamento, etcétera, y determinar mucho cómo están las comorbilidades de los pacientes, porque no vemos pacientes solo con EPOC, vemos pacientes, ya vieron, con síndrome metabólico, para no enrollarlos, pero muchos de ellos no tienen falla cardíaca. Entonces vemos pacientes muy complejos y siempre se pide como medir la espirometría, evaluar el F1 entre las 12 y 16 semanas después del episodio de la exacerbación, donde ya pasó como la fase aguda
y podemos tener un parámetro un poquito más confiable de cómo quedó su función pulmonar para tener como este punto de partida. Inició con una FEV1 de 52 y a lo mejor ya terminó con 48 de función pulmonar o más o menos de la función. Muy importante seguir documentando y recordarles esto. Si el paciente es de grupo A, grupo B, y ahora ya va a ser del grupo E si ya estuvo hospitalizado, ya tuvo una exacerbación, ya fue moderado, ya por lo menos lo hospitalizaron, este paciente va a continuar en este grupo, grupo E. ¿Qué vamos a vigilarle mucho a esto? Cómo cambian, cómo quedan y darle su continuidad a estos pacientes y evaluar el eosinófilos. Aunque aquí igual, si se fijan, son 300 células, pero en México es muy difícil encontrar pacientes que veamos con más de 300 células por microlitro. De ahí que los cortes sean un poquito más pequeños, es decir, 100, 150 para iniciar las triples terapias y sobre todo vigilar los síntomas. Muy sintomático y todavía no llega ni a 100, pues mejor hay que ver qué pasó acá. Muy sintomático y tiene 150, pues está de este grupo, se exacerbó. Tiene tos productiva, grupo E. Tiene mucha disnea, grupo E. Tiene mucha tos, mucha disnea, grupo E. ¿Sabes? Y justo esto, los manejos subóptimos en el EPOC. Se ha visto que en los pacientes a veces no se les receta tratamiento en el 27% de los casos y solo el 18% después de su exacerbación tiene una triple terapia en el ingreso. Entonces, esto hace que el paciente tenga un reingreso hospitalario por un tratamiento ineficaz. Entonces, aumenta su mortalidad, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares graves y sobre todo, pues todo lo que implica costos, cuidados, etcétera, para el propio paciente. Entonces, este estudio exacto que les decía es que justo después de una exacerbación moderado o grave, el riesgo incrementa 20 veces, que aquí está como el hazard ratio, y este riesgo se va manteniendo acá, en este grupo de tiempo de porcentaje. Esto es importantísimo que lo tengan ahí en mente para que sepan que al menos el paciente se tiene que ir con un electro, tiene que llevarse su ecocardio para ver cómo está su función pulmonar y la función cardíaca, sobre todo ver que no hay hipertensión pulmonar y evaluar todo lo que tenga cardiovascular el paciente. La pregunta que ayer justo me hacía el doctor Rafa Centeno, que es el jefe de la clínica de tabaquismo del INER, es ¿por qué a los cardiólogos, y no porque le estemos pensando mal a los cardiólogos, pero ¿por qué a veces ellos que hacen ecocardios tan comúnmente les cuesta mucho iniciar tratamientos para el EPOC cuando pues también saben de EPOC? Ellos hacen diagnósticos de EPOC también, como el internista o como cualquier otro especialista. Y justo es porque a veces como que nos da miedo utilizar un tratamiento inhalado en pacientes que tienen una cardiopatía. Entonces, algo que estoy trabajando con él es hacer una serie de recomendaciones para manejos farmacológicos de estos pacientes que tienen ya una cardiopatía y luego les diagnosticamos EPOC, o viceversa. Paciente que ya tiene EPOC y luego tuvo una cardiopatía. Entonces, ese es el objetivo de este año. Y justo que les mencionaba, el mismo estudio de sacos, lo que encontraron fue que incrementó 2.5 veces su riesgo y los vemos mantenidos 6 meses. Estos son los resultados, por ejemplo, de Gran Bretaña, y encontraron ellos que tuvieron accidentes cerebrovasculares, arritmias, falla cardíaca, ictus o cerebrovascular, casi infartos, perdón, y el riesgo es mucho más alto de infartos y arritmias, más que el EBC. Pero si esto lo encontraron los británicos, ¿cómo creen que estamos en México? Acá yo creo que va a estar hasta acá, igual está aquí y yo creo que por acá, ¿no? Mucho más alto, sobre todo porque nuestra población es distinta. En Italia los desenlaces eran mortales 7 veces más, llegaban a cuidados críticos 7 veces más, terminaron muy graves después de uso ventilatorio, etcétera, 2.8 veces, y se mantenían así como en esta gravedad del evento cardiovascular, o sea, tienen un riesgo muy alto de morir los pacientes, justo pensando en estos datos. O sea, Francia. Y luego, cuando iniciaron triples terapias importantes, que es lo que hay de evidencia en vida real, ya para resumírselos rapidito, Estados Unidos es un país donde tiene un gran sistema de unas aseguradoras
y les importa mucho cuánto le cuesta un día de estancia hospitalaria al paciente por una exacerbación. Entonces hicieron un estudio de las bases de datos donde analizaron cuánto fue el tiempo tardío para iniciar una triple terapia cuando el paciente ya lo requería. Es decir, pues lo mantengo doble terapia. A los que les iniciaron una terapia de inicio temprano, o sea, ya tenían criterios, como que aumentó la disnea, pero todo allí estuvo medio mal, se esperaron. Y los que iniciaron tempranito, en menos de un mes, se les redujo 24% una exacerbación al año. Y los que fueron ya, aquí son como un mes, 6 meses, y acá son 6 meses, un año. A este grupo de pacientes se les redujo 24% comparado a los que se los iniciaron después de un mes hasta 6 meses. Pero comparado a los de los 30 días y a los que se les inició muy tardía, la reducción de una exacerbación grave fue del 34% para este grupo. ¿Qué fue importante? Que podemos disminuir un 25% si una exacerbación grave en los pacientes que solicitamos de forma un poquito más temprana, y mejorar en un 63% si les iniciamos de forma mucho más temprana, si se las damos muy tardía. O sea que entre más tiempo se esperen en cambiar el tratamiento al paciente, en optimizárselo, el pronóstico va a ser peor. Y creo que ya son todas. Me voy a tratar unos para ya no aburrirlos. Bueno, ahora sí, mensajes para llevar a casa. ¿Ya vieron? Primero que tenemos una gran mortalidad en México por EPOC. Jalisco es el segundo lugar nacional de mortalidad por EPOC. ¿Saben eso? Segundo lugar nacional. Y vemos que tenemos exacerbaciones que implican que los pacientes pueden tener mortalidad prematura, pero por causas cardiovasculares. Siempre es importante identificarlos, siempre es importante hacer intervenciones oportunas, rápidas, darle seguimiento y sobre todo pensar que si el paciente llega a exacerbarse, se vaya con un tratamiento, con una triple terapia inhalada, porque el paciente puede exacerbarse otra vez o puede irse a casa y si no utiliza su tratamiento, pues este paciente puede fallecer por una causa cardiovascular. Importante los seguimientos y hacer una conciencia un poco de que si usamos tratamientos tempranos, más intensivos, podemos hacer que estemos pensando en que todo lo que hacemos por cada paciente, pero no solamente los de POC, o sea, por cada paciente que vemos, ya sea diabético, hipertenso, que ya tenga un infarto, posterior al infarto o cualquier enfermedad que tenga, la meta es que tenga una mejor sobrevida, la meta es que tenga una mejor calidad de vida y que su riesgo de morir pues disminuya por darles tratamientos más optimizados. Y mucho más importante, educar a nuestros pacientes, no solo el paciente, el cuidador. Si los pacientes y los cuidadores entienden el problema, por qué se enfermaron, por qué les da esto, por qué les han tenido estos síntomas, es mucho más probable que vayan a atención temprana a que se esperen hasta llegar a hospitalizarse porque se incrementaron sus síntomas. Si fuera el caso que llegaban a hospitalizarse, pues que sepan que lo que le pasó es una exacerbación. Entonces es bien importante hacer conciencia de ello y a lo mejor dedicarle ahí, si quieren hacer un proyecto ahí los chicos de Cobaltos de medicina, en hacer, por ejemplo, sus campañas que hacen como de salud pública, que se llama salud comunitaria ahora. Ándale, esa materia. En mi tiempo se llamaba salud pública. Pero en esas campañas que hacen como de salud, que van ahí a la plaza, ahí frente al templo de San Francisco, donde hacen este tipo de campañas, implementen algo relacionado al EPOC. Tepa es uno de los municipios con mayor cantidad de pacientes con EPOC, estatalmente hablando. Además de Guadalajara, Tepa, o cualquier municipio de los Altos de Jalisco. Entonces a lo mejor algo que podrían hacer serían como campañas de concientización del EPOC. ¿Qué es la EPOC? ¿Por qué hay que dejar de fumar? ¿Por qué hay que estar después en humo de leña? ¿Qué pasa con los cocineros? ¿Qué pasa con todas las enfermedades ocupacionales, etcétera? Y hacer alguna campaña ahí como de prevención, a lo mejor algo de diagnóstico o sospecha y educarlos. ¿Sabes? Entonces ahí les di una idea para que van a hacer en sus proyectos. Y pues bueno, es todo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien algún comentario con la doctora? ¿Tienen dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno. ¿Sí lo entendieron o no? Sí.
Yo sí le quiero hacer un comentario como lo que dijo de Tepa. Precisamente platicaba con la doctora y algunas personas aquí en Tepa y en las zonas del campo rurales, diario hay quemazones, diario hay pista. Entonces yo siempre sí les comento, aquí en un tiempo va a haber mucho más gente con EPOC que en la ciudad a lo mejor, ¿no? Y pues en relación a las mujeres, pues sí, las mujeres, porque el antecedente de que cocinaban con leña nuestras mamás, o algunos papás a lo mejor trabajaban también o tenían trabajos relacionados a quemar leña, ¿no? Los que hacen ladrillo, por ejemplo. Sí, los ladrilleros. Ajá. Y en cuanto a las causas de la muerte de los pacientes con EPOC, las tromboembolias. Los pacientes que tienen EPOC aumenta el índice aumenta la hemoglobina. Entonces eso es una sangre más espesa y que se relaciona a un éxtasis, y que esa sangre pues obviamente no sirve para donar porque son eritrocitos jóvenes que no tienen buena oxigenación, ¿no? Entonces, una de las partes del tratamiento, como mencionaba usted, era mayor sobrevida, también porque evitamos que ese EPOC avance, ¿sí? Entonces que se detenga un poquito y que no tenga ese riesgo cardiovascular. Entonces era una de las cosas que estaba comentando yo con la doctora. No sé si alguien más tiene alguna... ahora sí. No hay estudios precisamente de la ciudad con la zona rural, que sí, como dice usted, sería bueno, y más hablarlo con los municipios, con las quemazones, que a lo mejor en Guadalajara la primavera, pero aquí la gente se le hace más fácil acabar con el pasto quemándola, ¿no? Hasta donde sean hay estudios. Si quieren levantar la manita, hasta por ahí conozco, el coordinador de la carrera de medicina fue mi tutor en la carrera. Entonces, no sé si todavía está el doctor Luis Espinosa como coordinador de medicina. No, es el doctor Edgar Eliazar, el hijo del doctor Edgar. Muy bien, bueno. Entonces nos ponemos en contacto, ya después les doy unas ideas. No hay estudios mucho de como comunidades rurales. Donde me toca ir a hacer como estas cosas de mis actividades en mi trabajo es ir a Morelia. Morelia es una ciudad donde hay, o más bien un estado, Michoacán es un estado en general, donde hay muchas comunidades donde son todavía que cocinan con leña. Entonces, aún cocinan con leña, y las mujeres, una de las doctoras que veo, que es neumóloga, ella está identificando que las mujeres fumadoras, más bien mujeres expuestas al humo de leña, que cocinan y trabajan, hacen todo ahí el humo de leña, tienen cambios en el endotelio vascular mucho más temprano a nivel pulmonar que los hombres. Y ahora piensen en esto de que eso ya hay estudios. No hay en comunidades rurales, pero de los estudios que se ha visto es que los niños expuestos al humo de leña, porque pues están en su casa y es lo que hay por la condición socioeconómica, etcétera, estos niños tienen riesgo de desarrollar EPOC en una etapa más temprana que un niño que no estuvo expuesta a ese humo de leña. ¿Por qué? Aún no saben si es como el componente químico. Yo creo que me faltaría hacer ahí una comparativa de la leña con el tabaco. Sí, y más bien medir algún biomarcador en sangre, porque es raro que algo tiene que tener la leña, algún compuesto debe tener que genere ese daño endotelial. Que sea más pesado todavía. Probablemente, pero al final de cuentas se bioacumula. Y esto está interesante porque pues también la comunidad de Los Altos todavía tiene zonas donde cocinan con leña. Y por ejemplo, yo que también soy de acá de Los Altos, yo soy de San José de Gracia.